¿Qué? ¿Qué estamos esperando? Ah, coño, ¿estabais grabando? No habéis dicho nada. Joder, pues directo. Nada, ya hemos hecho medio documental. Bueno, este es el programa con el que suelo trabajar para dibujar, últimamente, sobre todo desde que están ahí el torno y la fresadora, antes de meterme en el taller, porque bueno, al fin y al cabo siempre he hecho piezas en joyería bastante geométricas, porque la verdad es que nunca he sabido dibujar, no. Entonces lo de la escuadra y el cartabón pues me venía bien, ¿no? O sea, así iba librando. Poquito a poquito he ido librando con eso, la representación así natural y tal, pues la verdad es que no ha sido nunca lo mío. Por otra parte, este programa tiene sus ventajas, ¿no? Incluso te puede ayudar a ver las piezas tal y como van a tener que ser inyectadas para reproducirlas pasando de cera, que es lo que hemos visto antes en el taller que estaba yo utilizando para modelar, a metal. La técnica de la fundición a la cera perdida, mucha gente la conoce
y de hecho pues, desde Cellini, desde el Renacimiento, se perfeccionó lo suficiente como para que, pasando a principios del siglo XIX por la mecánica dental, llegase de nuevo a la joyería y se convirtiera en una de las formas de reproducción más extendidas en este momento. Ya no es época de piezas originales, se trata de abaratar costes, se trata de poder reproducir con relativa rapidez y bueno, pues estas han sido algunas de las herramientas que han permitido hacer eso. Hoy día este mismo dibujo se puede mandar a una impresora de cera y ella lo hace, no hace falta ni la fresadora, ni el torno, ni nada de nada. Bueno, lo que hemos podido ver en el taller no deja de seguir siendo trabajo manual, técnica manual de joyería de lo más clásico. Bueno, joyería y mecanización, pero la mecanización también se ha utilizado para joyería muchas veces. Los alemanes lo han hecho un montón. Hablando de esto de las técnicas de la joyería y de cómo ha evolucionado la ciencia para nosotros últimamente en nuestra época, ¿no? Es curioso que la ciencia y la técnica estén tan estrechamente ligadas, ¿no? Parece ser que una tira de la otra y viceversa. Aquellos logros científicos más notables hoy día parten de condiciones técnicas previas. No sé, la óptica, en el caso de la demostración de la teoría de la relatividad, parece ser que fue definitiva. Bueno, la óptica ha sido definitiva siempre, esto por supuestísimo, ¿no? Con respecto a la técnica, hay una palabra que se le parece bastante, que es tecné. Es una palabra de origen griego que define algo así como, bueno, realmente nos viene traducida al latín como ars, como lo que entendemos como arte, ¿no? En realidad es una forma de oficio. Es un oficio en la medida en que permite un descubrimiento, ¿no? En la medida en que permite generar algo que no estaba antes, según dice Aristóteles, ¿no? Es curioso porque el descubrimiento que tantas veces se ha señalado, es lo que los griegos llamaban aletheia, o sea, la verdad. El descubrimiento es la verdad. Bueno, sí, es realmente curioso. Arquímedes debía de ser un técnico muy bueno, era un hombre que se dedicaba a hacer aparatos para el divertimento de un rey concretamente, y sin embargo Arquímedes nunca documentó su trabajo técnico, porque en definitiva tenía un fin, tenía una finalidad, debía tener una utilidad, y aquello le parecía, creo que decía, disculpadme por favor por la chuletilla, decía que era vil, bajo y mercenario todo arte que tuviera que tener un fin. Decía que el arte o es innecesario o no es arte. Bueno, volvemos a la cuestión de la técnica, del oficio. En Grecia, a partir del momento en el que ya lo más importante en la economía no es la esclavitud, parece ser que empiezan a proliferar los oficios, y de hecho se considera artista pues al zapatero, se considera artista al orfebre, se considera artista a alguien que domina una técnica e inventa cosas. El que por su voluntad ha decidido crear la silla es un artista, porque ha creado la silla, aunque esta silla tenga un fin, pero no deja de ser un arte. El propio Arquímedes dice que
se va a dedicar, en definitiva, por eso no documenta la obra técnica que él ha desarrollado, pues supongo que para ganarse la vida, entre otras cosas, que va a escribir solamente cosas cuya belleza y sutilidad no estuviera mezclada con la utilidad. Bueno, es curioso, ¿no? Es aquello de que Prometeo le roba el fuego a los dioses para poder conseguir para los hombres el trabajo. Curioso que el trabajo también sea arte en cuanto que oficio, en cuanto que hallazgo. Llegando a un extremo y yo creo que influido por estas cosas, supongo que en algún modo influido porque la cultura de Kant era extensa. Cuando Kant escribe la tercera parte de su aparato crítico, primero está la crítica de la razón pura, que sería pues un poquito la ciencia del entendimiento, la crítica de la razón práctica como ciencia de la moral o como tratado acerca de la moral, y luego llega la crítica del juicio como un poquito el tratado acerca de la belleza, de la sublimidad, que tiene que ver con Dios, y de los fines, de la finalidad, ¿no? La teleología. Y justo en la belleza Kant encuentra algo curioso, no sabemos si... hay quien dice que lo fuerza ese encuentro, ¿no? Porque él encuentra un juicio que es un juicio extraño, es el juicio reflexionante. Extraño con respecto a los juicios a priori, a posteriori y demás que él había ido postulando a lo largo de su obra. El juicio estético puro, es un juicio reflexionante, es un juicio que tiene que ver con el placer o la pena que pueda sentir cada ser lingüístico. El placer o la pena, el placer o la pena se puede suponer, son difíciles de comunicar. Kant dice que bello es lo que sin concepto debe de ser considerado como objeto de un placer universal. No es una cita literal, pero algo así es lo que viene a decir. Y efectivamente, Kant convierte a los seres lingüísticos en una comunidad igual en cada subjetividad, por el hecho precisamente de poder practicar esa subjetividad, la subjetividad de la belleza, esa subjetividad tan difícil de compartir, es decir, esa subjetividad que da lugar a lo que hoy día venimos entendiendo. Se entienden bastantes teorías y se entiende sobre todo en filosofía, ¿no?, como lo intersubjetivo, aquello que realmente nos reúne, aquello que realmente nos comunica. El problema es cómo comunicar algo que no tiene concepto, pero también el problema es cómo comunicar un concepto que esté exento del carácter de la belleza. Como suponer que un concepto, aparte de tener o no una utilidad, es un fin en sí mismo, por lo mismo que nos puede resultar difícil pensar, y cómo creer que algo está completamente exento de concepto. Parece ser que entre la belleza y la técnica, tiene que haber cierta relación. Yo creo que todas las personas que intentan hacer algo bonito tienen que emplear alguna técnica para plasmarlo, para desvelarlo, para descubrirlo,
y quizá, bueno, quizá lo mejor de todo esto sea que la única forma de compartir esa reflexión, ese sentimiento de placer, de pena, de convenir en él, quizá la única forma sea esa intersubjetividad que nos ofrece el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural, ese que Chomsky dijo en su primera época, que continuamente se estaba generando a sí mismo. Quizá esa sea la oportunidad de la belleza, porque al fin y al cabo, también allá en la Grecia clásica, en algún momento alguien estipuló una serie de conceptos, situaciones, sobre todo de necesidades del ser humano en cuanto tal. Entre ellas, la primera era la subsistencia, su mantenimiento. Curiosamente, antes que la ley, antes que la ciudad, antes que tantas y tantas otras cosas que hemos podido ir instituyendo a lo largo de los siglos, la segunda era el ornato de la vida. Y bueno, parece ser que eso es la belleza. Pues eso, que al fin y al cabo lo que aquel texto griego nos decía acerca del ornato de la vida tiene bastante que ver precisamente con el sentimiento de placer, en este caso, ¿no? Por lo que supone. Pero lo bueno de la teoría de Kant realmente está basado en el hecho de que cuando él introduce en la crítica del juicio, hablando de la belleza, el juicio reflexionante, precisamente, insisto, lo que está introduciendo es algo que supuestamente todos compartimos, aunque no sepamos nunca exactamente cómo lo hacemos, ¿no? Precisamente lo que decíamos, solamente el hablar, el estar entre nosotros, esa intersubjetividad nos puede dar una idea de lo que sea una apreciación estética o básicamente de lo que sea algo que nos parezca estético o bello, ¿no? Pero desde luego, si algo puede conseguir es decirnos a todos que todos somos capaces de eso mismo, todos somos capaces de ese juicio y desde luego todos compartimos algo muy importante, que es esa capacidad de no tener necesariamente que atenernos a un concepto rector común, a una idea común, aunque al final acabemos, como dice Habermas, ciencia y técnica como ideología, conviniendo en determinados parámetros porque constituyen la forma del mundo en el que vivimos o del mundo que experimentamos. Bueno, pues la verdad es que al final tengo la sensación de haber montado aquí como una especie de juego de palabras, intentando pues aludir a ciertas nociones que a lo largo del tiempo han tenido que ver con el arte y con el hecho de trabajar una obra de arte o técnica en nuestros días o sencillamente eso, descubrir algo por la voluntad de descubrirlo. Y refiriéndome a lo último que he mencionado acerca del lenguaje, acerca de la intersubjetividad, acerca de esto que Kant dejó abierto, llamado reflexión, y que a cada uno de nosotros como seres lingüísticos nos corresponde, me gustaría hacer quizá un último juego de palabras
tal vez en el sentido de la aclaración. A todos me imagino que nos suena un poquito aquella asimilación que solemos hacer en nuestros días entre lo práctico y lo pragmático. Bueno, realmente práctico y pragmático no son ni mucho menos el mismo asunto, no se refieren a lo mismo. Lo práctico, pues igual, volviendo a remitirme a Arquímedes, era aquello que tenía una utilidad, que servía a un fin determinado. El objeto del juicio reflexionante, es decir, el objeto estético, no responde a un fin determinado. Lo pragmático, que tantas veces, al menos yo, he confundido con lo práctico, tiene que ver estrictamente con la lingüística, tiene que ver con la filosofía del lenguaje. La pragmática es una parte de la lingüística que se ocupa de la adecuación del lenguaje a un ámbito, a un medio, supongo que a una comunicación de forma más o menos inmediata. Hay diferentes parámetros para considerar la pragmática, pero quede ahí esa diferencia entre lo práctico y lo pragmático. Quizá lo pragmático nos ayude a contarnos entre nosotros qué placer o qué pena nos puede proporcionar un objeto estético. ¿De qué fue la idea de hacer la exposición? Que yo ni me acuerdo, la verdad. Yo creo que fue de los tres, porque los tres estábamos un poquito sin hacer nada y teníamos ganas de volver a hacer cosas, ¿no? Y decidimos empezar a buscar un sitio donde exponer. Pero la primera idea fue en un bar, ¿no? Sí, la primera idea fue en un bar, como muchas de las ideas que aparecen. Pero bueno, aunque éramos muy distintos y tal, como nos conocemos de toda la vida, pues nada, pues nos lanzamos. Bueno, toda la vida, desde hace 30 años. Bueno, de toda la vida. Yo fui a vivir en el 89 y os conocí a principios de los 90 en La Pecera, en Irún, y a partir de ahí pues fui conociendo todo el artisteo de la zona y luego ya en Artelecu conocí mucha más gente, en mi caso. Sí, bueno, los tres pasamos por Artelecu. Aquel sitio estuvo muy bien. Nos dio la posibilidad de conocer a mucha gente. Sí. Pero bueno, luego después siempre hemos estado juntos más o menos hablando de nuestras cosas y de la pintura y del arte y de nuestra situación y de todo eso, ¿no? No sé. Cierto. Cada vez que vienes de A Coruña, que ya llevas... Sí, cada vez que vengo de A Coruña me pongo a hablar con vosotros de las cosas. Sí, tengo mucha morriña, la verdad. Y de aquí nos emborrachamos tranquilamente. Y eso, la verdad es que siempre nos hemos conocido de toda la vida. Llevamos mucho tiempo hablando de nuestras cosas y aunque tengamos los tres cosas muy diferentes, en el fondo sintonizamos en general en casi todo, ¿no? Para hablar claro, de la historia del arte, del mercado y de la situación tan ambigua que tiene el artista hoy en día, ¿no? Hablamos de pintura. Hablamos de pintura y de nuestra situación dentro de ese mundo, ¿no? tan complejo y tan extraño, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y nada, pero antes de nada queríamos primero agradecer a la Sala Sancenea y a Miriam Chavarri la oportunidad de poder exponer aquí, que nos han dado la oportunidad de que podamos disfrutar de este espacio, que es un espacio complicado por la cantidad de ventanas que hay, pero con unos vanos y unas luces muy bonitas para nuestra pintura, ¿no? Y un espacio grande, además. Y lo bien que nos han tratado. Y lo bien que nos han tratado. Eso hoy en día ya... Si exponer es difícil,
que te trate con... Sí, bueno, tomar la decisión de exponer ya es difícil de por sí. Luego ya cuando decides ya exponer, pues hay que buscar un sitio. Y bueno, ahora empieza a haber cada vez más sitios para poder exponer. Lo que pasa es, claro, es que ahora el sistema parece como que ha cambiado, ¿no? Ha aparecido la figura del curator, ha aparecido el galerista también parece como que ha tomado otro papel. Y nosotros que hemos estado un poco en ese mundo, un poquito distanciados, pues estamos un poquito como improvisando para intentar de nuevo como exponer o hacer cosas. Nos ha servido para ponernos las pilas Sí. Y para coger una inercia que espero continúe. O sea, en ese sentido, yo te comentaba que me doy por premiado, o sea, yo estoy encantado en ese sentido. De estar pintando así de maneras un poco como el guardiana, de repente, oye, ya hemos estado trabajando con mucha continuidad estos dos últimos, un año y medio, así, y seguimos, o sea, que eso ya es para quitarse el sombrero, está muy bien. Sí, bueno. Dado cómo funcionan las cosas y cómo van los tiempos, esto está muy bien. Sí, bueno, es algo en común que tenemos los tres y que también nos ha unido, ¿no? Sí. No nos dedicamos al arte, digamos, en plan profesional. Le dedicamos todo el tiempo que podemos cuando otras actividades nos dejan tiempo para poder hacerlo. Eso yo no sé si es bueno o es malo, la verdad, con el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en la Celepu también había artistas alemanes que eran de renombre, pero no vivían exclusivamente de comercializar sus piezas, sino que eran profesores de universidad, otro tipo de cosas, sí. Y era gente de renombre, y era gente muy importante, sí. Pero su sustento venía de otras labores profesionales, o sea, que no hay por qué avergonzarse de dar clases o de hacer otro tipo de trabajos, sí. O sea, lo importante al final es poder trabajar y poder disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y en estos tiempos, ¿no? Sí, pero muchas veces siempre hablamos de eso, ¿no? Que ojalá tuviéramos todo el tiempo del día para poder hacer esto. Bueno. Pero yo también es un poco dudo también de que sea así. Quizás si tuviéramos todo el tiempo del mundo para hacerlo, a lo mejor acabaríamos de dejar de hacerlo, ¿no? O más huevones, no lo sé. En realidad, cuando estás paseando, estás pintando también a veces. Muchas veces, cuando llegas a la pintura, es como lo último, ¿no? Es como que no tiene casi ni sentido pintar. Quiero decir que... Bueno, sí, te puedes dedicar simplemente a contemplar la vida. Sí. Evidentemente, aunque te dediques a ello todo el día o no te dediques todo el día a ello, tú ya tienes un bagaje, has aprendido a mirar, a ver las cosas. Digamos que el arte te sirve para disfrutar de la vida, ¿no? Y la naturaleza te enseña mucho también. Como claro. Para... Sí. Cuando llegas al cuadro muchas veces llegas por agotamiento o por una necesidad casi inexplicable, no sabes por qué, pero mecánicamente empiezas a pintar. Sí. Porque nos gusta. Sí. Porque nos divierte, que decía la canción. Sí. Sí. Pero bueno, hay una frase de un artista francés que dice que decía, porque ya se murió, que decía que el arte es lo que hace que la vida sea más interesante que el arte, ¿no? Que el arte en un momento dado revierte en tu vida y al final es la razón por la que lo haces, ¿no? Bueno, y a lo mejor es que los que somos... O sigues haciéndolo, aunque estés dedicándote a otras cosas, ¿no? Los que somos pintores es que es como... Has nacido así y ¿qué vas a hacer, no? O sea, sí, hay que... Te ha tocado. Hay que fastidiarse. No te queda otra. Pero bueno, se disfruta muchísimo, o sea... Y es una manera que ya te condiciona la manera de ser, la manera de mirar, la manera de interpretar las cosas, ¿no? Sí. Pues lo mismo que el que tiene buen sentido del ritmo o yo qué sé, o buena voz, o sea, cada uno nos ha tocado una cosa y nos ha tocado pues a disfrutar. Pero también te acomodas a no mostrar el trabajo. Llega un momento... ¿A no mostrar? Sí. Quiero decir que muchas veces llevas 10 años... Yo, por ejemplo, llevo casi 10 años sin hacer una colectiva. Y te sientes tan cómodo estando ahí sin mostrar el trabajo que... No sé.
que mostrar el trabajo, o sea, que llega un momento que casi te da igual mostrarlo que no, en mi caso. Es decir, que casi no tiene... En estos momentos el hecho de mostrar el trabajo nos está creando una perspectiva que nos va a ayudar a lo que vamos a hacer ahora siguiente, ¿eh? Bueno, sí. Sí, porque es como es otro punto de vista ya con distancia, y a partir de ahí yo creo que lo que vamos a hacer es, creo que mejor y diferente, eso está claro. Si no hubiésemos continuado a lo mejor en una inercia y ya está, pero yo creo que con la exposición yo estoy aprendiendo mucho de la exposición y de la gente que ve las cosas de todo tipo, o sea, no sé, a mí me parece que yo estoy aprendiendo mucho. Que si no hubiese tenido las cosas ahí en casa, pues ahí se hubiesen podido quedar, pero yo creo que lo que estoy pintando ahora, lo que voy a pintar en un futuro, va a venir muy bien la distancia que he cogido con estas cosas. Sí, continuando al hilo de lo que decía Xavi, que también nosotros tenemos una responsabilidad por exponer. O sea, te quiero decir, hombre, una vez que lo tienes claro, una vez que más o menos estás seguro de lo que has hecho... Nunca estamos seguros. Nunca estamos seguros, pero hay que lanzarse. Ya. Pero tienes una responsabilidad, tienes que mostrar las cosas ya simplemente por tu educación, y por entregarte un poquito a los demás, simplemente, ¿no? Es que tampoco puedes quedarte pintando en tu casa y no enseñar las cosas, ¿no? Y tiene que haber otra parte de que... Claro. El punto de partida también ha servido para una especie de desperezarse, ¿no? De desperezarse. Sí, claro. Sí, en mi caso al menos sí. Es como desperezarse y empezar. Pues ¿no? nos hemos puesto las pilas. Claro. El otro es muy cómodo, estar sin mostrar nada. Bueno, aunque tampoco arriesgamos gran cosa. Es decir, sí, la exposición ha quedado bien, yo estoy satisfecho. Sí. En general, el trabajo de Mikel y el trabajo de Xavi... Todos los trabajos están... Impecable. Sí, yo estoy además súper satisfecho de la exposición como ha quedado. Bueno, yo nunca me quedo satisfecho del todo, pero bueno. Yo ahora me doy cuenta que pero sí, es hecho diferente. Claro, indudablemente el hacerlo ya te lleva a otra expectativa, que es lo que decías antes. Y algo por lo menos... Pero no me refiero a unas expectativas para exponer después en otros sitios, sino una expectativa de cambio en ti mismo, ¿no? Después de cada exposición cambias. Exigencias de rigor también, sí, ¿no? Claro. Bueno, como comentabas lo del Telecu, yo después de estar años en el Telecu, que la verdad que estoy unos cuantos años en el Telecu, pues me puse a dar clases de pintura, y eso es lo que me ha llevado el tiempo hasta ahora. He estado trabajando en una academia mía y luego también en una academia en Suiza Vida Rivas. Yo después de la Telecu he estado dando clases de pintura y me he dedicado un poco a la docencia. He jugueteado también un poquito con la fotografía, que yo creo que también la fotografía enriquece o puede aportar también algo al trabajo, y básicamente eso, hasta aquí. Y luego pues he ido pintando de una manera un poco de una manera un poco interrumpida, pero con series muy diferentes. Pero nunca has dejado de pintar. No, bueno, ha habido momentos que he pintado menos. O sea, por cosas ya de situaciones familiares que te obligan o te quitan muchísimo tiempo, y bueno, y esto pues es como lo último que he hecho después de una situación un poco dura en casa. Pero bueno. ¿Y qué otra cosa había que...? Es que no... Bueno, muy importante a Telecu, o sea, que era un sitio súper básico para el lugar de encuentro, que hoy en día no sé si Tabacalera va a poder suplir, o no sé si hay algún otro tipo de plataforma. Pero realmente, tanto para encontrarnos los artistas guipuzcoanos como para el lugar de encuentro de gente a nivel internacional, la verdad es que fue maravilloso aquello. O sea, fue una cosa súper especial y una suerte el haber podido vivir en esos momentos, la verdad. O sea, yo creo que tenía que ser básico, o sea, tenía que haber Artelecus por todos los lados. Sí, no, ojalá lo hubiera en cada pueblo un Artelecu, ¿no? Bueno, Artelecu para mí también fue un sitio
no sé, extraordinario. Bueno, para todos, ¿no? Bueno, también hoy en día los artistas ya no son artistas plásticos, entre comillas, ya la cosa es más virtual, se puede trabajar desde casa. Más tecnológica. Entonces, a lo mejor también es que eso era cosa de un tiempo y ahora ya claro, las cosas... También representaba un modelo como antiguo, ¿no? Bueno, es que Arteleku empezó con un taller de hierro y un taller de madera. Sí, y otro textil. Eso es. ¿Y cómo fue evolucionando también? Estuvimos allí no sé cuántos años, ¿no? 2. Bueno, mis estancias fueron 2 o 3. Yo no estuve mucho. Yo tuve estancias cortas y luego, sobre todo, estuve haciendo litografía con don Herbert. Recuerdo con mucho cariño esa etapa. Conocí gente muy, muy interesante. Bueno, a lo mejor de Arteleku para todos es que conocimos un montón de gente. Claro, sobre todo que estábamos como muy aislados, cada uno en su pueblito. Nosotros estábamos en Irún. El hecho de que tu obra la podías comparar con la obra del vecino. Sí, no eras el ombligo de... O sea, no era mirarte al ombligo y ya está. O sea, era continuamente ver cosas y comparar, ¿no? Y contrastar, ¿no? O sea, yo creo que en ese... También en mi caso ha sido diferente porque yo he tenido tengo 3 hijos y siempre he cumplido la función de aitá, ¿no? En eso también nos diferenciamos un poco. Entonces, claro, y me ha llevado mucho tiempo pues hacer las funciones de padre, ¿no? Y en la vida moderna ya sabes cómo funcionan las cosas. Sí, congeniar la familia, el trabajo y el arte. Eso es. Entonces yo tengo ahí como un sobrepeso, que lo llevo bien, que estoy encantado. Ahora los niños pequeños, los últimos que tengo tienen 7 y 9 años. Y bueno, a mi edad pues es como casi un regalo, ¿no? Es decir, como 55 años que tengo ya, pues con otros 2 chiquis, pues es como, vamos, es como no para, máquina. Sí, bueno, yo cuando terminé Arteleku, pues bueno, terminé Arteleku, se me terminaron las becas, me quedé sin un puñetero duro y tuve que emigrar. Y me fui al país de los inmigrantes. Y me fui a la Galicia profunda a restaurar retablos. Bueno, pues es como otra historia también de mi vida, ¿no? Pasar del arte de repente a restaurar retablos. A mí al principio se me hacía duro, pero luego me di cuenta de que seguía, que los retablos en sí también eran obras de arte, ¿no? Y adquirí mucha sensibilidad a partir de ahí, ¿no? De cómo organizaban los antiguos, pues lo que son los retablos, lo que son las tallas. Y había una relación ahí fuerte respecto al pasado anterior de Arteleku que tuve. Y entonces, pues nada, me junté con dos amigas y nos íbamos con una furgoneta a restaurar retablos, restaurar tallas, ahí en pueblos perdidos de Galicia, donde ni siquiera había una carretera, pero te podías encontrar una talla del siglo XV o del siglo XVI y muy grotescas además, ¿no? Porque eran casi como si fueran hechas por Baselich, ¿no? El románico entró como se extendió y entonces pues la escultura de allí, bueno, quitando lo que es la gran catedral de Santiago en general, toda la escultura, toda la talla, toda la estatuaria es una estatuaria casi como knife, como, ¿no? Tú ya has estado por allí, ya lo has visto, ¿no? Un poquito naivas, puede ser, sí. A mí me enamora el maestro Mateo, ¿eh? O sea, me parece que es de una sensibilidad para sacar del granito lo que llega, ¿no? Sí. Es una cosa flipante. Bueno, a partir de ahí continué con esa vida hasta ahora. Pero también te has dedicado a la enseñanza. Sí. Me dicen desde allí que como me llamo Miquel. Miquel Vergara. Sí. Y nada, pero bueno, pues ha pasado el tiempo y ahora pues estamos aquí juntos otra vez y a ver si
estamos exponiendo. Bueno, tú y yo tuvimos formación de Bellas Artes. Es cierto, sí. Que bueno, yo la carrera de Bellas Artes realmente no la aproveché mucho, andaba un poquito despistado, los primeros años me apliqué, pero los dos últimos no me apliqué mucho. Y luego sí volví a retomar, porque claro, todo esto de la pintura y todo esto son como ciclos, ¿no? Según cómo vivas y según cómo experimentes, ¿no? Y de la Facultad de Bellas Artes, pues bueno, yo salí sobre todo con esa influencia tan característica de aquí, ¿no? De los artistas vascos o lo que se ha llamado la escuela vasca, ¿no? Esa atención a la estructura de las cosas, al vacío, al hueco. Nos pilló, hay una época, la de los 80, que lo que se hacía también tela, ¿eh? Sí, bueno, nos tocó también experimentar con ese tipo de pintura que era tan expresionista, tan de moda, que se puso en aquellos años. Yo me acuerdo que en primero y en segundo estábamos todos mezclando ceniza con pintura para hacer cuadros lo más parecidos a los cuadros de Barceló, porque nos parecía, ¿no? Sí, claro. Claro, lo que nos vino bien la facultad es para darte cuenta de que había otras muchísimas más cosas. Claro, empiezas a interesarte ya pues por el arte minimal, por el conceptual, Sí, sí. por Oteiza, por todo lo que vino después, ¿no? Y realmente, pues, ahí seguimos. Yo sigo más o menos igual. Yo me siento como entonces, o sea, no... respecto a esa sensibilidad con el espacio, con el hueco, con... A la hora de ponerte frente a un proyecto, entre comillas, que Sí. tiene que ser, ya tienes que pensarlo todo, vamos. O sea, Claro. La escala, o sea, es que ya... Claro. A priori, pero bueno, como se suele decir, o sea, frente a un lienzo en blanco, ¿no? O sea, al final Claro. es como Claro. parte Claro. de cero, ¿no? O sea, Claro. mucho que hayas hecho y hayas visto, Claro. siempre es como estar ahí parte Claro. de cero. Claro. Hombre, el caso de... No lo haría. El caso de José, si me permites, el caso de José es diferente porque claro, nosotros estudiamos Bellas Artes, pero claro, José viene de una formación autodidacta. Bueno, yo soy José Perea, soy andaluz, aunque no lo parezca, ¿eh? Llevo casi 30 años en el País Vasco, Sevillano. sevillano. Pues llegué por, bueno, pues cosas del corazón. Me enamoré de una chica preciosa y aquí acabé. Y bueno, sí, yo no tengo formación académica, pero bueno, siempre he sido muy curioso y me gusta investigar. Y cuando llegué aquí a Guipúzcoa, pues me impresionó muchísimo pasajes, sobre todo, las montañas de hierro, el polvo sobre las plantas, todo este mundo mezcla de naturaleza y restos de la industria. Y a partir de ahí empecé a hacer una obra totalmente diferente a lo que había hecho en mis años de juventud, ¿no? En los años de los 20 a los 30. Y así empezó la historia y en ello sigo. Ayer nos decías que allí la luz en Andalucía es la luz lo que conforma o el elemento primordial de la pintura andaluza, como quien dice, o la escuela sevillana, o todo eso, lo de los claroscuros Desde luego. y decías que aquí descubriste la forma, que la forma era como parecía el elemento primordial, Me ¿no? pasaba muchas veces cuando... Claro, antes viajaba más al sur y a Madrid, ya en los últimos años ya casi no salgo. Y siempre notaba como cuando iba llegando, el paisaje, cuando iba llegando desde Gasteiz, ¿no? Entrando ya en Guipúzcoa, pues entraba como en una cueva, como si viviésemos en una penumbra, en una luz de penumbra, ¿no? En el que las formas toman un gran protagonismo. Y sí, es cierto, yo lo siento así. Entonces, claro, te vas sensibilizando hacia esas formas y esa luz. O sea, que te identificaste con lo que era el arte vasco, ¿no? O lo que tú considerabas que era la forma vasca de hacer, ¿no? Sí, la he ido comprendiendo, sobre todo. Claro, la he ido entendiendo. No es lo mismo verlo en un libro que finalmente vivirlo en el día a día, lógico. Sí, porque se ve en todo, no solamente se ve en el arte, se ve en las casas, en la tipología de las casas, en el caserío, La expresión en la forma de hablar de la gente, claro. Sí, de todas formas,
Claro, yo viví también, nací en Andalucía, pero mi primera etapa, con 4 años me fui a Madrid y volví a Sevilla con casi 8. Por eso yo no hablo andaluz, que es curioso, porque en mi familia todo el mundo habla andaluz. Son todos sevillanos de castizo, pero yo no, yo soy el único que hablo en castellano, ¿no? Y es muy curioso, por eso cuando digo que soy sevillano nadie me cree, dice, me estás tomando el pelo. Sí. Y bueno, sí, al hilo de eso, evidentemente el entorno te influencia, es así, es lógico. Tú en Galicia notarás también. Más o menos lo mismo. Bueno, yo en Galicia el caso que tengo, o que tuve, o que sufrí, es que cuando yo llegué allí, pues Galicia era como territorio expresionista, ¿no? No sé por qué, sí, pues porque estaban muy aislados o por la geografía de allí o lo que sea, pero parecía que solamente había entrado lo que era la pintura que estuvo tan de moda, la que tanto hablamos antes de los años 80, ¿no? Es decir, yo cuando llego por ejemplo, a Coruña, pues me empiezo a reunir, empiezo a conocer artistas de allí. Y claro, pues es que todos eran como pequeños Barcelós, pequeños expresionistas de estos, o sea, que no tengo nada en contra de esa pintura, ¿no? Pero que sí que como que lo que yo hacía, ¿no? O de donde yo venía, pues no era fácilmente transmisible allí. Ahora ya no tanto, claro. Ahora la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra allí, donde por cierto hay bastantes profesores vascos, se nota que ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Se nota que ya hay otras sensibilidades, otras maneras de ver las cosas más allá, pues de los típicos signos expresionistas del brochazo y la figuración aquella que estuvo tan de moda en los años 80. Actualizaciones o lo que sea. Sí. ¿Y tú sabes qué número de Camino Santiago lleva ya hecho? Bueno, te he perdido la cuenta. Sí. Pues habré hecho como 8 o 9 veces el Camino de Santiago. Entero, normalmente. Es que, no sé. Llega el verano y me lo pide el cuerpo. El primero lo hice por curiosidad, porque con mis miedos, mis dudas, mis cosas. Y me sentó tan bien que llega el verano y me el Camino de Santiago enterito. ¿Te ha enganchado? No, pues lo que tú decías, al final pintar o el caminar, el pisar la tierra, el caminar en un bosque, no sé, hay un montón de cosas que también luego están en la pintura. Y hay cosas curiosas, porque a veces cuando haces un camino de estos que andas muchísimo tiempo sobre un bosque, pues una vez hice el Camino del Norte y llegué a casa y ya tenía la escala de andar por senderos y por sitios muy, muy estrechitos, y de repente mi calle me parecía una avenida, me parecía el doble de grande. O sea, lo que eso es las escalas, o sea, lo fácil que te puede cambiar en un mes andando por sendas y senderitos así muy, muy pequeños, y de repente te cambian las... O sea, bueno, es una anécdota sin más, pero bueno, está muy bien. Hago el camino, me descansa, hago el camino para descansar fundamentalmente, y luego me enriquece, luego pinto. No, la pintura es un camino también, ¿no? Porque has ido cambiando así de temas, ¿no? Hay algunos andarines en tus cuadros. Bueno, andarines, o sea, esta todavía forma parte de una escultura, es un anchari, pero bueno. Los cuadros al final están como en la tradición de la pintura clásica de bodegones, ¿no? De las vanitas, un poco en esa onda. Y a partir de ahí, pues pueden ser como pequeñas instalaciones domésticas, entre comillas, con objetos que te gustan, con objetos que te rodean, y son como cosas un poco íntimas, ¿no? Eso es como el pretexto para arrancar a pintar, y a partir de ahí, pues bueno, hay cosas que van saliendo de una manera y otras cosas que salen de otra, como dirían los gallegos, voy y vengo. No, y algunas cosas pues realmente te quedas muy contento con ellas, o sea, ves que hay vida, hay gracia. ¿No sientes la tentación de volver a hacer algo abstracto? Es que no,
ya he pintado cosas. Bueno, pero yo de todas maneras siempre he sido figurativo, porque aunque he hecho cosas más de una abstracción más orgánica o de una abstracción más geométrica, siempre había por detrás un paisaje o un concepto de espacio. Yo siempre creo que en el fondo siempre he sido figurativo, toda la vida. Aunque la apariencia de las obras fuesen muy abstractas, yo pienso que siempre ha habido una figuración por detrás que ha alimentado y la que ha hecho que la cosa tirase para adelante. Sí. Yo lo veo de esa manera. Y pinto lo que me gusta, o sea, sí, no me complico en ese sentido. Si me siento cómodo y a gusto, ¿para qué voy a cambiar? No, que a ver qué cambio. Hablando de tu obra, ¿tiene algún título, tiene algún concepto especial que puedas decidir en concreto esta que has presentado aquí? Bueno, como te he comentado, parte un poco como de la historia, vamos, de la pintura de las vanitas, o sea que es unos bodegones que hablan sobre la vanidad de la vida, del paso del tiempo, son bodegones barrocos, o sea, y sevillanos, creo que empieza en Sevilla la historia. Arranca un poco de ahí. Quizás los primeros son un poquito después de haber pasado un duelo de la muerte de mis padres, fundamentalmente. Entonces, son unas vanitas posteriores a un duelo. Y luego a partir de ahí, pues las cosas se han ido como iluminando o cogiendo más color o más aire, o sea, pero ha sido como, después de un duelo, ha sido como empezar duro, lento, y poco a poco la cosa ha ido abriéndose a la luz, a otro tipo de historias. Más o menos. Y luego, lo que te digo, que por mucho que tú quieras hacer una cosa y tengas una idea, al final pasan tantas cosas que es muy difícil determinar al final, o sea, cuál es el cuadro que realmente funciona del que no, o sea, es muy difícil. Y no todo es igual de brillante, entre comillas. Miquel, tu obra aquí. Bueno, yo he traído para aquí una serie última que he hecho. Cuando ya hablamos con Miriam Chavarri, ya nos dio el aprobado para hacer la exposición. Yo pensé en hacer algo ya, digamos, específico para la sala. Y entonces pues he hecho una serie de ensamblajes, o yo no sé muy bien cómo llamarlo, collage, ¿no? Hechos con cartón. A mí me gustaría que la gente los viera como una especie de campo de pruebas, ¿no? Un tipo de obra que todavía está como sin definir, indefinida, que es como me he sentido yo un poco haciéndolo también, ¿no? En donde lo que he hecho ha sido como experimentar y lanzarme a hacer cosas que antes no había hecho, ¿no? Bueno, luego cuando salgan las imágenes ya se verán cómo son los cuadros, ¿no? O los cuadros o los collages. Pues he trabajado con cartón, porque el cartón es muy fácil de trabajar, pero también porque el cartón remite mucho a lo que es la maqueta arquitectónica, remite mucho también a lo provisional, remite un poco también a lo abierto y remite también a lo frágil, ¿no? Que a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? Otras obras que he hecho anteriormente eran como objetos que estaban a punto de romperse o que se iban a romper, ¿no? Y siempre me ha gustado trabajar con materiales, digamos, de segunda, ¿no? Como el papel, la cartulina, el cartón o la madera, ¿no? Yo qué sé, es que es difícil hablar de la obra de uno, ¿no? Porque al final el verbo muchas veces no alcanza, ¿no? a expresar o a coger, y incluso a veces es contraproducente hablar, porque entonces la gente solamente quiere ver lo que tú estás diciendo, cuando realmente puede ser un campo mucho más abierto, ¿no? Nos podemos equivocar también, ¿eh? Claro. Podemos tener un propósito y la cosa está... Claro, y de hecho yo en estos productos que hago, procuro dejar como una especie de indeterminación, o sea, no quiero terminar ahí, digamos, un signo ya cerrado que ya todo el mundo identifique lo que es, sino crear como una especie como de dibujo que está a punto de terminarse, pero que todavía no ha terminado
pero está empezando a sugerir algo, ¿no? Bueno, esa es mi intención. ¿Tú, José, qué piensas? Yo lo que presento aquí es un trabajo que empieza de una manera de juego, de jugar entre los estarcidos y los estampados, que es la obra que está enmarcada en papel, que es un juego muy divertido en el que por primera vez utilizo un compás de corte circular y empiezo a trabajar sobre papeles, a hacer pues como tramas y es un proceso muy divertido. Luego, pues claro, tengo poco tiempo y no dispongo de un taller en condiciones y me busco, que ya me ha ocurrido otras veces, me busco pues una forma de trabajar a la intemperie en la que los elementos de la naturaleza, tanto el viento como el agua, el sol, hacen que los procesos sean un poco pues casuales, ¿no? Entonces juegan un poco pues los lenguajes del agua, lo llamo yo, pues como los sedimentos, las formas que adquieren el agua, que es como un elemento esencial pero que desaparece, que solo deja como un rastro, ¿no? Bueno, perdona, incluso en tus cuadros muchas veces dejas que los elementos de la naturaleza, ¿no? La lluvia o el frío, pinten también. Intervengan. Entonces yo lo hago es como una especie de control remoto, no siempre, pero a veces es como lo dejo un poco al azar. Y bueno, es importante el estado de ánimo. Trabajo más que nada intentando que cuando pase a la acción pues esté en un estado de ánimo óptimo, pues muy bien energéticamente, que esté bien, que fluya, o sea, no que vaya con una sobrecarga, que esté... Pues me gusta trabajar en ese estado de ánimo. Entonces, pues puede pasar mucho tiempo entre una sesión y otra, o sea, yo no sabría cuánto tiempo he dedicado a una obra. Lo que sí sé es que las intervenciones son muy breves, son momentos muy breves. Pero claro, igual en una pieza puede haber 20 intervenciones, o 15, o 30, no lo sé. Y lo que presento aquí, hay dos obras especialmente que están pensadas están los elementos que yo dejo un poco azarosos, pero también hay como una intencionalidad de representación, que no lo suelo hacer, pero en este caso sí. Entonces hay una pieza sobre los óxidos y los líquenes, que me venían persiguiendo desde hace unos años como una obsesión, ¿no? En mis paseos, pues disfruto tanto de esa visión, que bueno, que esto no se aparece ni por asomo a la realidad, pero bueno, disfruto tanto de esos efectos que se producen en la naturaleza después de una lluvia, por ejemplo, que humedece todo y todo es brillante, y de repente, pues horas más tarde se ha secado todo y parece que no ha ocurrido nada, que no ha llovido, ¿no? O de repente hay un efecto de una luz impresionante que está pues como iluminando solamente un pequeño espacio, como si fuese el gran protagonista lo que está ocurriendo ahí y desaparece. Es todo muy efímero, muy rápido. Entonces me encanta, por eso digo, muchas veces disfruto más de no pintar que no encuentro la diferencia entre disfrutar de un acontecimiento en la naturaleza o estar viendo ese acontecimiento que tú has provocado. Es un poquito eso. A mí lo que me gusta de tus cuadros es esa densidad que tiene de materia, de capa sobre capa, capa sobre capa, ¿no? Sí. Antes comentábamos que era como empezar una obra primeramente con el andamiaje de lo que es los huesos, ¿no? Luego la carne y luego la piel, o sea que van sufriendo, bueno, va creciendo como si fuese algo orgánico y, evidentemente, y de esa manera. Ahora, por ejemplo, lo que tengo en mente de lo que me gustaría hacer va un poco por ahí, ¿no? De experimentar nuevos soportes, que además son muy económicos, los poliéster, que te permiten trabajar con muy poca materia. Con muy poca materia puedes conseguir espacios muy abruptos, digamos, que se parecen mucho pues, a lo que ocurre también en la naturaleza, pues, en las piedras, en las cortezas de los árboles, en cierto... Bueno, pues un poco eso, ¿no? Conseguirlo, estimas ahora de eso. Porque te gustaría tardar menos en pintar los cuadros. Sí, desde luego.
menos y hacer las cosas más ligeras. Sí, y más ligeras, con menos materia. En todos los sentidos. Sí. Eso es lo que pretendo. No es fácil, Yo lo pretendo, luego lo que ocurra, pues ahí está. Bueno, el intento es lo que cuenta. No, el arte profundo se supone que es profundo de por sí, no puede ser otra cosa, aunque aparentemente pueda parecer superficial, ¿no? Yo no tengo una opinión así al respecto clara sobre eso tampoco, porque hoy en día el arte es como inabarcable, ¿no? O sea, hay tantas expresiones y tantos artistas, ¿no? También es un poco una sensación hoy en día de muchos artistas, ¿no? Parece como que estamos como que somos como gotitas dentro de un océano, ¿no? Somos como dentro del océano del arte, ¿no? Yo me supongo que siempre habrá habido modas, no sé. En estos momentos pues prima más lo conceptual y habrá cosas muy interesantes seguramente, y a lo mejor en estos momentos hay menos artistas plásticos, entre comillas, pues porque se promueve o se promociona o está mejor visto. No sé, yo creo que allá cada cual, la obra de cada cual tiene que desarrollarse de una manera natural y que llegue a las complejidades que les sean propias, o sea, pero hacer las cosas complejas para que te den una beca o para ser más moderno, pues no sé, o sea, es como pintar como pintaba Barcelona en aquella época. Sí. Y dices, bueno, pues Barceló si tú tendrás que pintar lo que te toque a ti, ¿no? O sea, sí, porque la verdad es que muchas veces sospechas de que las cosas parece que son más que son, ¿no? Entonces sí, es como... Parece que hay como unos modelos de arte que tienen un determinado éxito, un determinado privilegio. Sí. Y igual que se hacía antes con Barceló, ¿no? Que te dedicabas a imitarlo porque se consideraba que era éramos unos críos y aquello nos impactaba porque sabíamos de pintar unas cosas figurativas y unas cosas un poco tradicionales, y eso era algo como moderno, ¿no? Entre comillas. Sí. Era como rompedor, ¿no? Pero sí. bueno, ya ves, o sea, no sé. Pues lo mismo ahora. Parece como que hay unos modelos de moda que es lo que comentábamos antes, ¿no? Las palabrejas estas tan de moda que todo el mundo utiliza, ¿no? Todo el mundo aparecen en todos los proyectos y al final te acabas preguntando si la gente las utiliza realmente interiorizándolas o simplemente es una coartada para presentar el proyecto, ¿no? Sí, eso pero sospechamos todos, pero yo no soy capaz de decir este sí, este no, aquel no sé, se me escapa. Es el tiempo el que deja las cosas ordenadas y hace como la poda o la limpia. Yo pienso que el tiempo al final deja las cosas un poco en su sitio, entre comillas. Yo hace poco me quedé un poco flipado cuando estuve en el Guggenheim y vi que la colección que creo que está comprando el Guggenheim es de los 80. Yo me quedé flipado. Dije, es que no sé, no entiendo nada. Yo iba con la ilusión de ver la colección de Guggenheim de Nueva York, que había unos cuantos Picassos, unas cosas interesantes, y me encontré con pues unas cosas de los 80 que me quedé un poco alucinado. Claro, eso a lo mejor el Guggenheim puede llegar a sostener eso durante mucho tiempo. No lo sé. No lo sabemos. La institución arte, la institución.